Entonces, mi papá con un cáncer de colon. Sí, por ejemplo, o sea, si uno no se despierta, yo quizás decía, bueno, ¿qué? Voy a heredar lo de mi abuelo y lo de mi papá. Yo estaría enferma ahora, no sé de qué, pero yo estaría enferma. ¿Me entienden? Entonces, con estas charlas, por eso yo le quiero decir a la gente que esté interesada en hacer el curso, en aprender de cocina, en seguir aprendiendo, porque en 2 horas no se puede hablar de todo. Es muy extenso. Traté de hacerlo en 2 horas lo que pude, de resumirlo y explicarles todo lo que pude, pero a la gente que realmente esté interesada de corazón en el curso y no tenga la plata, no es caro tampoco, son 30 euros porque gustamos y necesitamos comprar los alimentos. Claro. Pero la gente que no pueda, que me escriba o que me diga y lo arreglamos de alguna forma, no hay problema. O sea, esto se tiene que saber, se tiene que expandir. ¿Me entienden? Este mensaje. Yo voy a estar 2 meses en esta isla, después me voy. Pero yo le doy las recetas, le doy todo y ustedes le enseñan a otras personas. Esa es la idea. Pero ¿puedes hablar del curso? ¿Cómo? ¿Cuándo es el curso? Ya empezó la semana pasada, pero la gente que pierde clases yo se las recupero. Lo hacemos todos los sábados en Corralejo. ¿A qué hora? Porque acá me quedo muy lejos, vení. Bien. Ya hoy me quedo todo. ¿Cómo te llamas tú? Mónica. Mónica. ¿Y a qué hora es los sábados? Son todos los sábados de 5 a 8 de la noche. En Corralejo nos juntamos en un lugar que es una chica que tiene su casa, ella da yoga, así que tiene un salón muy grande, porque ya en mi casa no entrábamos. No había lugar, así que bueno, lo hacemos en la casa de ella, que está cerca de Mercadona. Para la gente que... Pero un teléfono, porque voy a Mercadona, pero yo no tengo que ir a la casa. anote. 711. 741. 741. No, yo ahora no 833. Ahora lo voy a decir. 711 741 833. 33. Perdón. 711 741 833. ¿No lo vas a repetir? No lo vas a repetir. ¿Cuándo? 33 euros. No, ya tenemos eso. 833. O sea, el curso dura 2 meses. Ahora lo que sea todo particular. Pero termina. Acá me preguntó, yo para terminar y cerrar esto, me preguntó si mi papá pasó por quimio. Obvio que no, mi papá no se hizo quimioterapia ni nada. Trató de curarse lo natural y falta la otra parte que depende de él. Terminamos y hablamos del curso si quieres. Pero... Sí. Vamos a ver ahora este video para cerrar y terminar. Day, it will come to an end. There will be no more sunrises, no minutes, hours, or days. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Your wealth, fame, and temporal power will shrivel to irrelevance. It will not matter what you owned or owed. Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear. So too your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. The wins and losses that once seemed so important will fade away. It won't matter where you came from or on what side of the tracks you lived at the end. It won't matter if you're beautiful or brilliant. Even your gender and skin color will be irrelevant. So what will matter? How will the value of your days be measured? What will matter is not what you bought, but what you built. Not what you got, but what you gave. What will matter is not your success, but your significance. What will matter is not what you learned, but what you taught. What will matter is every act of integrity, compassion, courage, or sacrifice that enriched, empowered, or encouraged others to emulate your example. What will matter is not your competence, but your character. What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss when you're gone. What will matter is not your memories, but the memories that live in those
those who loved you. What will matter is how long you will be remembered by whom and for what. A life lived that matters is not of circumstance, but of choice. Queremos dar las gracias por la presencia de ustedes y por la amabilidad que tuvieron de venir. Agradecer especialmente a Mónica, a Sergio, por la enseñanza que ellos nos han dado gratuitamente. Pensamos de que, vuelvo a decir, vamos por el buen camino. Y cuando ustedes vienen aquí y escuchan estos mensajes a través de personas con experiencia, pienso que de alguna forma tenemos que ser conscientes. Lo decía al principio, el inicio, alimentación consciente. Se lo estoy diciendo yo, me podrán decir por esta barriga. Yo tengo mi motivo porque la estoy llevando. Y tengo que entrar consciente a eliminarla. Se lo digo con valentía, no con tristeza. Y esto, cuando ustedes preguntan muchas veces cosas que las hemos repetido más de 100 veces aquí y siguen viniendo, y yo pregunto, ¿cuándo van a aprender? ¿O cuándo vamos a aprender? No es que nadie venga a estas charlas, pero es necesario que nosotros nos convirtamos en personas para transmitir a otras personas, con ejemplos nuestros. Por ejemplo, con mi barriga, y el día de mañana yo no tenga esta barriga, yo puedo mostrar una foto y decir, así era, y así soy ahora. Mi conciencia ha cambiado, mi ser ha cambiado. Y no voy a esperar que la vecina o el vecino cambie si yo no enseño con mi enseñanza propia. Eso nosotros tenemos que concientizarnos aquí. Y que cada uno se lleve este mensaje de estas 2 horas y algo que se dieron, lo lleven a su casa y no se sienten y después van al baño y lo botan. No. Hagan conciencia. La conciencia es muy amplia para todos ustedes. Y no le estoy llamando la atención, sencillamente me integro en ser uno de ustedes que está escuchando estas palabras. Si nosotros no hacemos conciencia, no vamos a caminar a ninguna parte, ni siquiera vamos a tener el derecho de indicar a nuestros hijos qué camino han de tomar. Porque si nosotros somos obesos, no se justifica que nuestros hijos sean obesos. Tenemos que luchar para que nuestros hijos aprendan de nosotros. ¿El por qué somos obesos? Porque hemos